El diseño factorial 2 a la K es un diseño especial del diseño factorial y fue la última temática que tocamos. ¿Por qué se conoce como diseño factorial 2 a la K? K es el número de factores. Es decir, si yo tengo un diseño 2 a la 3, significa que existen 3 factores involucrados en el experimento. 2 a la 4, 4 factores involucrados en el experimento. Ahora, ¿qué significa 2? 2 implica que cada uno de los factores simplemente posee 2 niveles. Es decir, todos los factores deben poseer 2 niveles para considerar un diseño factorial 2 a la K. Si existe un factor con un número de niveles diferentes a 2, ya no sería un diseño 2 a la K. Ahora, como ustedes saben, cuando se trata de un diseño factorial, no solamente se evalúan los efectos principales de cada uno de los factores, sino la interacción entre ellos. Cuando se trata de aumentar el número de réplicas en un diseño factorial, este diseño especial 2 a la K se destaca porque el número de réplicas que se considera será proporcionalmente menor al número de réplicas si se realiza un diseño factorial general. Esta figura la hemos desarrollado también en diseño factorial. Aquí se trata de dos factores, A y B, como se muestra en la figura. O sea, este es un diseño 2 a la 2. Cada factor posee dos niveles, por ejemplo, el nivel A tiene este nivel alto y este nivel bajo. El factor B tiene este nivel bajo y este nivel alto. Es decir, cuando se trata de dos niveles, en un diseño 2 a la K, ustedes simplemente toman como notación un nivel bajo y un nivel alto. Por ejemplo, si se trata, asumamos que A es una temperatura y B es una presión en un proceso productivo. Si A es una temperatura y ustedes toman dos niveles, asumamos 30 grados centígrados y 40 grados centígrados, es claro para ustedes que 30 grados centígrados será el nivel bajo y 40 grados centígrados será el nivel alto. Lo propio sería para B. Si B es una presión, supongamos que la presión son 100 torriceles y 200 torriceles, es claro para ustedes que 100 será el nivel bajo y 200 será el nivel alto. Ahora, cuando se trata de factores cualitativos, es en forma arbitraria que se da el nivel bajo y el alto. Por ejemplo, si ustedes están evaluando en un fenómeno social y el fenómeno social hay unas zonas, zona norte, zona sur, ustedes arbitrariamente pueden darle a la zona norte como bajo, a la zona sur como alto, o viceversa. O si se trata en ese fenómeno social de evaluar o incluir dentro del factor el género, mujer y hombre, ustedes pueden dar cualquier opción, el mujer nivel alto, hombre nivel bajo, o viceversa. Eso es cuando se trata de niveles cualitativos, pero cuando se trata de cuantitativos, que es el caso de la temperatura y la presión, es claro cuál es el nivel bajo y cuál es el nivel alto. Ahora bien, este diseño se destaca de que las combinaciones de los niveles, se le llama combinaciones de los niveles, por ejemplo, vamos a asumir el factor A y el B.
y vamos a limitarnos al nivel bajo de A y al nivel bajo de B. Esta combinación bajo-bajo, el bajo de A y el bajo de B, se conoce como celda, igual que el factorial. Pero vamos a asignarle una notación, un 1 entre paréntesis. Eso significa que están los niveles bajos de todos los factores. Si existiera otro factor, un factor C, y ese factor C, al igual que los dos factores anteriores, tienen dos niveles, alto y bajo, y tomamos el bajo y lo combinamos con el bajo de A, el bajo de B, su notación seguirá siendo 1 entre paréntesis, porque están todos los niveles bajos de todos los factores involucrados. Ahora, si ustedes observan, por ejemplo, en la celda superior que estoy señalando, aquí en esta celda está el nivel alto de A y el bajo de B. Observe que B, el factor B tiene, al igual que A, bajo y alto. El bajo de B y el alto de A. En esta celda está el alto de A y el bajo de B. Están involucrados los dos factores, el alto de A y el bajo de B. Y se asigna la letra A que corresponde al factor cuyo nivel es alto. Como el factor A tiene el nivel alto, entonces se ubica la letra minúscula A. Y observen en la parte inferior derecha. Aquí en esta celda está el nivel alto de A, de B, perdón, el nivel alto de B y el bajo de A. Aquí están los dos niveles, bajo de A, alto de B. Como está el nivel alto de B, se asigna la letra B, minúscula, ¿no? Asignación, letra minúscula. Esa es la combinación. Entonces, cuando ustedes observen una B minúscula, si se trata de dos factores, es porque está el nivel bajo de A, pero el alto de B. Supongamos que existiera tres factores. Y si ustedes ven una letra minúscula B nada más en tres factores, es porque está el bajo de A, el alto de B, porque por eso está B, y el bajo de C. Por eso que no aparece C. O sea, que los niveles bajos no debe aparecer la asignación de la letra. Pero observen en la parte superior derecha. Aquí esta celda corresponde al nivel alto de A y al nivel alto también de B. Es por ello que aparece AB. Ya sabemos, en este caso de dos factores, que la letra minúscula A y B, esa celda implica que está el nivel alto de A y el nivel alto de B. Si existiera un tercer factor y ustedes simplemente tengan AB, significa que está el alto de A, el alto de B, pero el bajo de C. Si estuvieran los tres niveles altos de esos tres factores, esta celda no sería AB, sino ABC. Esta es la asignación en un diseño 2 a la K. Recuerden que hay dos niveles, todos los factores poseen dos niveles, y se asigna la letra de esa celda dependiendo o condicionado a si en esa celda aparece el nivel alto de alguno de los factores. Como todo diseño experimento, y cuando se trata de modelos, recuerden que lo que o uno de los elementos que se evalúa son los efectos. El efecto que genera el factor A con respecto a la respuesta. Recuerden que la respuesta es Y, ¿no? El efecto de B con respecto a esa respuesta. El efecto puede ser negativo o puede ser positivo con respecto a la respuesta. Recuerden que negativo implicaría entonces que ese factor A va disminuyendo a medida que la respuesta va aumentando. O positivo implica que este factor ejerce positivamente, obviamente, a esa respuesta.
un aumento a esa respuesta. Por cada unidad de ese factor B aumenta la respuesta, si es positivo. Veamos cómo se obtiene, por ejemplo, el efecto de A. Matemáticamente, teóricamente, van a observar ustedes desde el concepto teórico cómo se evalúa matemáticamente. Entonces, el efecto no es más que una diferencia de el promedio de la respuesta en el nivel alto menos el promedio de la respuesta en el nivel bajo. Si ustedes observan el factor A, ¿qué tiene el factor A como promedio? Observen en esta parte. Está el nivel alto de A y el bajo de A. El efecto promedio implicaría entonces que se debe tomar las celdas del nivel alto con respecto al nivel bajo. Entonces, si ustedes toman A menos 1, que genera el efecto de A. Lo mismo pasa con B. El nivel alto de B con respecto al nivel bajo de B. Si usted toma la celda B menos 1, va a generar el efecto de esta celda. Obviamente, habría que hacer la suma, ¿no? Porque el nivel alto corresponde a A más a B y el nivel bajo 1 más B con respecto a A. Lo propio con B. Si yo quiero hallar un promedio, el nivel alto de B corresponde a AB más B y el nivel bajo es A más 1. Entonces ustedes lo que van a hacer es tomar AB, sumarle B, vamos a hallar el efecto de B, por ejemplo. Tomar AB, sumarle B, generar un promedio, que sería dividir entre 2, y restarle el efecto en el nivel bajo, que sería A más 1 entre paréntesis sobre 2. Lo propio se hace con A, para hallar el efecto. ¿Qué se toma? El nivel alto. El nivel alto se suma A más AB y se divide entre 2. ¿Y por qué entre 2? Porque estamos tomando dos elementos, ¿no? Y se resta el promedio con respecto al nivel bajo de A, 1 más B y se divide entre 2. Si ustedes realizan esa resta del promedio alto menos el promedio bajo, va a generar esta combinación que ustedes. Si observan que aparece AB más A, AB más A, y se le resta el promedio de B más 1. Obviamente, como se resta, ambos van a generar un valor negativo, ¿no? Dividido entre 2. Ahora, ¿por qué aquí se ubica n? Porque puede que existan más réplicas. Aquí estoy hablando de una sola réplica, pero puede haber más de una réplica. Esto que ustedes observan aquí es lo que se denomina efecto de A. Esta, que vamos a llamar el nombre de contraste. Este contraste que estoy señalando sobre 2 por n es el efecto de A. Este contraste es importante obtenerlo porque el contraste te permite hallar la suma de cuadrados. Recuerden, en cualquier diseño de experimento hay que hallar una tabla de análisis de varianza para determinar si los factores son significativos o no con respecto a la respuesta que se está evaluando. Si ese factor incide en la respuesta que se está evaluando. Entonces, esto es para que ustedes vean la notación que se realiza en un diseño 2 a la K. Aquí se presenta el de B. Ya sabemos que esta fórmula es el efecto de B, que puede ser un efecto positivo o negativo, pero lo que está entre corchetes se llama contraste. Y repito, ¿por qué es importante conocer esto como se llama contraste? Porque te permite hallar la suma de cuadrados. El contraste permite hallar la suma de cuadrados. Veamos
una tabla. Estas tablas ustedes las pueden encontrar en cualquier libro de diseño de experimentos. Lo que acabamos de hacer en forma gráfica lo puedes obtener de la tabla de signos. Eso se llama tabla de signos. Estamos hablando de dos factores, A y B. Obviamente están los efectos principales que es A y B y está la interacción AB. Y estos son los signos. ¿Qué te permite los signos? Hallar los efectos. Por ejemplo, si ustedes quieren hallar el efecto de A, este efecto de A, observen qué dice la tabla de signos. ¿Qué debe tener los niveles bajos? Que es el 1 entre paréntesis, un valor negativo para hallar el contraste. Si ustedes nos regresamos a A, un valor negativo tiene los niveles bajos. ¿Qué más dice la tabla de signos? Debe estar positivo A. Veamos en el efecto de A si A es positivo. Efectivamente, A es positivo. Veamos. También debe estar positivo a B y debe estar negativo B. Entonces, AB debe estar positivo y debe estar negativo B. O sea que en la tabla de signos ustedes pueden hallar el contraste. Sin necesidad de hacer la gráfica o hacer el esquema gráfico que habíamos obtenido. De esa misma manera, vamos a hallar el contraste, el efecto de AB, obviamente basado en el contraste de AB. Simplemente nos vamos a la tabla de signos y dice, en el contraste de AB debe estar positivo los niveles bajos, el 1, y la interacción AB deben ser positivos. Entonces, lista. A, B y 1 deben estar positivos y negativos debe estar A y B. Negativos A y B. Y este es el contraste de AB. Este se conoce como tabla de signos. Te permite hallar los contrastes. Y los libros de diseño de experimento tienen las tablas de signos, no solamente del diseño 2 a la 2, porque esta es la tabla de signos para el diseño 2 a la 2, puedes encontrar la tabla de signos para el diseño 2 a la 3, la tabla de signos para el diseño 2 a la 4, que te permite hallar los contrastes y, repito, posteriormente desarrollaremos cómo calcular la suma de cuadrados basado en esos contrastes. Aquí está la suma de cuadrados basada en los contrastes. Este es el contraste de AB basado en la tabla de signos. El mismo contraste que hallamos en los efectos. Simplemente tomamos el contraste, lo elevamos al cuadrado y en la parte inferior se coloca 2 a la K por N. Recuerden que K es el número de factores. Como hay dos factores A y B, sería 2 a la 2 por N. N es el número de réplicas. Si hay una sola réplica, obviamente 1. Si hay más de una réplica, aquí se coloca el valor del número de réplicas. El número, recuerden que las réplicas es el número de observaciones por celda. ¿Me explico? Aquí, si yo tengo 3 observaciones por celda, aquí 3, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, N sería 3. Entonces, observen la importante de hallar el contraste. El contraste te permite hallar la suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de AB. Simplemente tomando los contrastes, elevando al cuadrado y dividiendo entre 2 a la K por N. Para cualquier diseño, 2 a la K. Ahora, ¿cómo hallar la suma de cuadrados totales? Este sí es la fórmula tradicional. Recuerda que la suma de cuadrados totales es tomar cada observación, elevar al cuadrado y restar el total general al cuadrado sobre el número total de observaciones. Y una vez obtenido la suma de cuadrados totales, ustedes a esa suma de cuadrados totales le restan la suma de cuadrados de A, de B y de AB y encuentran la suma de cuadrados del error. De esa manera se calcula la suma de cuadrados. Y aquí les presento ya la forma de hallar la suma de cuadrados en términos generales. Observen que aquí está el contraste. Contraste elevado al cuadrado. Aquí esta fórmula se simplifica de esta manera, ¿no? Lo que yo les acabo de decir, para cualquier diseño 2 a la K. Pues sé que K
tenga 10 factores, ustedes calculan la suma de cuadrados de esta manera. 1 sobre 2 a la 10, si hay 10 factores, por el número de réplicas. El contraste tienes que hallarlo por la tabla de signo o por otra metodología que vamos a ver más adelante, y se eleva al cuadrado. Ya se tiene la suma de cuadrados de ese factor. Esta es la suma de cuadrados de A para 2 factores, la suma de cuadrados de B, la suma de cuadrados de AB, como ya habíamos contemplado. Obviamente, como se trata de 2 factores, 2 a la 2, que sería 4. Por diferencia, como les dije anteriormente, se calcula la suma de cuadrados del error. Aquí está la suma de cuadrados totales, que es la única fórmula que no se ha modificado, en donde cada observación se eleva al cuadrado, se resta el total general al cuadrado, sobre el número total de observaciones. Este sería n mayúscula, que lo pueden reemplazar por 2 a la k por n. Es el mismo. 2 a la k por n es n mayúscula. Ya les he comentado la suma de cuadrados del error. Simplemente se toma la suma de cuadrados total y se le resta la suma de cuadrados de cada uno de los factores. Ahora, para el ingeniero industrial, ¿qué necesitas hacer en un diseño experimental? Construir un modelo que te permita hacer una proyección de la variable respuesta. Es por ello el diseño de experimento, la construcción del modelo. Pero para construir un modelo necesita unos coeficientes. Y la forma de hallar los coeficientes es de esta manera. Hablo de un modelo de regresión lineal, ¿no? Beta sub 0, que es el intersecto, es el total general sobre 2 a la k por n. Y vean la importancia de calcular el efecto. Para hallar el beta i, o sea, el coeficiente, cualquier coeficiente del modelo, es el efecto de i sobre 2 a la k menos 1 por n. O sea que si se trata de un diseño 2 a la 2, aquí sería 2 a la 2 por n, pero aquí sería 2, porque sería 2 a la 2 menos 1, 2 por n. Recuerden que el efecto es el contraste por 2 a la k menos 1. Y la variable natural del diseño está definida de esta manera. Por ejemplo, si se trata de una temperatura, este sería el valor de la temperatura. Aquí sería el nivel alto. Recuerde que si se trata de una temperatura, que hay 2 niveles, tú tendrías que tomar el nivel alto de esa temperatura más el bajo sobre 2 para obtener un promedio. Y este es el valor que vas a proyectar, ¿no? Para la respuesta. Por ejemplo, yo necesito que la respuesta Y sea proyectada para una temperatura de 35 grados. Entonces aquí sería 35 grados. Y el nivel alto, como les decía hace un momento, hubiera sido entre 30 y 40 grados. Entonces aquí sería el nivel alto 40, el nivel bajo 30. Y después aquí más en la parte inferior, en el denominador, estaría el nivel alto, que sería 40, menos el nivel bajo, que sería 30 sobre 2. Y tú vas a pronosticar 35. No puedes pronosticar un valor diferente a ese rango entre 30 y 40. Yo no puedo hacer un pronóstico de 45 si yo tomé los niveles de 30 a 40. Debe estar el pronóstico con respecto a ese intervalo de entre 30 y 40, porque es el escogido en el diseño de experimento. Veamos ahora un ejemplo de cómo se obtiene este diseño de la cama. Dice el siguiente ejemplo. Un profesional de la calidad está interesado en los efectos del número de empleados que posee la empresa A. O sea, A es el número de empleados. Tiempo de certificación bajo la norma ISO 9000, B, y las utilidades generadas en millones de pesos, C. Hay 3 factores. Y todos estos factores concerniente al porcentaje del incremento de los clientes. Esa es la variable de respuesta. Incremento de los clientes en porcentaje. Se eligen 2 niveles de cada factor, obviamente para garantizarnos que es un diseño 2 a la K, y se corren 3 réplicas, o sea, ese es N minúscula, 3, de un diseño 2 a la 3. Los resultados fueron los siguientes. Aquí están los resultados, que te pueden dar las celdas, las combinaciones, o te pueden dar
los signos. Pueden dar cuenta que dice nivel bajo de A, nivel bajo de B, nivel bajo de C, 1 entre paréntesis. Nivel alto de A, porque está el 1 positivo, nivel bajo de B, nivel bajo de C. Como están los niveles bajos de B y de C, y está nada más el nivel alto de A, se asigna A minúscula. Aquí sería nivel bajo de A, nivel alto de B, o sea, debe estar la letra B minúscula, y nivel bajo de C. Letra minúscula. Aquí sería alto de A, alto de B y bajo de C, AB. Aquí sería bajo de A, bajo de B, alto de C, C. Alto de A, debe estar la letra A, bajo de B, no debe aparecer B, alto de C, debe aparecer C, o sea, AC. Bajo de A, alto de B y alto de C, BC. Y aquí están todos los niveles altos, A, B y C, alto, A, B, C. Este ordenamiento es el ordenamiento estándar para 3 factores. 1, A, B, AB, C, AC, BC y ABC. Ese es un ordenamiento estándar que es importante cuando se utilice la técnica de Yates, que es otra técnica para hallar los contrastes. Recuerda que hemos explicado que los contrastes se hallan por tabla de signos, pero hay otra técnica que te permite hallar contrastes, que es una famosa técnica llamada técnica de Yates. Aquí están las réplicas, que son el porcentaje de incremento de los clientes. Réplica 1, réplica 2 y réplica 3. En esta celda 1, hay 3 datos, 3 réplicas. En la celda A hay 3 réplicas. Obviamente un diseño balanceado, ¿no? 3 réplicas en todas las celdas. Recuerden que la variable respuesta, como les dije, es el porcentaje de incremento de los clientes. La variable A son el número de empleados, la variable B es el tiempo de certificación bajo la norma ISO 9000 y la variable es, y el factor C, perdón, para no hablar de variables, son las utilidades generadas en la empresa. 3 factores y variable respuesta, incremento de los clientes. Aquí está la tabla de los signos, como yo les había comentado hace un momento. Si yo tomo la tabla de los signos, puedo hallar los contrastes. Recuerden, yo les había dicho que hay un orden estándar. Si yo quiero hallar el contraste de A, simplemente yo sé que en el contraste de A debe estar positivo A, AB, AC y ABC. Los demás deben estar negativos. En el contraste de B deben estar positivos B, AB, BC y ABC y los demás deben estar negativos. Esto lo puedes resumir de esta manera. Este es lo que es el contraste. Mediante la tabla de signos. Para cada uno, ¿no? Para A, para B, para BC, para C, para BC y ABC. Ahora, ¿qué se hace con los contrastes? ¿De dónde aparecen los números? Fácil. Si tú tienes A, si aquí te da A, tú te vas a la tabla de datos y dices, bueno, A es la suma de 3.2 más 4.3 más 2.9. Esa suma simplemente la reemplazas donde está la letra minúscula A para todos los efectos, ¿no? Donde está la letra minúscula A, la reemplazas por esa suma. Así haces con todas las combinaciones. Con todas las combinaciones reemplazas esa suma, la suma que te va a generar. Es decir, ABC debe sumar 3, 9, 4, 1 y 4, 7. Esa suma la reemplazas donde vayas a ABC. Aquí no les coloco los datos, pero sí les ubico el resultado. Este es el resultado de los efectos, ¿no? De los efectos. Porque está dividido entre 2 por n. Ya sabemos que n vale 3. 2 por 3, o sea, entre 6. Este serían los efectos. Entonces, ¿qué tienen efectos positivos la respuesta? ¿Eso qué significa? Que si A es el factor que implica el número de, a no equivocarnos, el número de empleados que tiene la empresa, me está diciendo que el número de empleados que tiene la empresa
da un efecto positivo al incremento de los clientes. Entre más, en el modelo, ¿no? Entre más se incrementa el número de empleados, me imagino, obviamente, con un incremento planeado, se aumenta, bueno, no aumenta considerablemente, pero hay un incremento, no tan significativo, pero sí hay un incremento del número de clientes. El que sí incrementa considerablemente los clientes en un efecto positivo es B, que es el número de años que tiene bajo la norma ISO 9000. Eso significa que entre mayor experticia o experiencia tenga la empresa en cuanto a la certificación ISO 9000, el incremento de los clientes es significativo. Eso es lo que significa el efecto. Ahora, aquí están los contrastes, ¿no? Aquí es el efecto, pero ahora vamos a eliminar, vamos a tomar simplemente esta parte, que es el contraste, que es el que nos interesa para hallar la suma de cuadrados. Entonces, reemplazando, nuevamente reemplazando los valores, aquí daría 0.4. Aquí daría 0.4. Entonces, este serían los contrastes, ¿no? Reemplazando. Recuerden que A es la suma de las tres réplicas, B también la suma de las tres réplicas donde diga B, etc. Estos contrastes te permiten hallar la suma de cuadrados. También la parte inferior. Por ejemplo, si vamos a hallar la suma de cuadrados de A, simplemente tomamos el contraste, que es 0.4, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 a la 3, porque ya sabemos que K vale 3, 2 a la 3 por 3, porque N también vale 3, el número de réplicas es 3. Y obtenemos la suma de cuadrados. Veamos ya los cálculos. 0.4 al cuadrado, 2 a la 3 por 3. La suma de cuadrados de B, vean que B es el factor que más incide en el incremento de los clientes. El contraste dio 3.6, 13.6 al cuadrado sobre 2 a la 3 por 3, son 7.7. Lo propio es también C, que es el número de utilidades, obviamente, 8.2 al cuadrado, 2 a la 3 por 3. Recuerden que lo que está en corchetes son los contrastes obtenidos, obviamente reemplazando la información generada en la tabla de réplicas de este caso de estudio. Ya teniendo toda la suma de cuadrados, aquí están todas las sumas de cuadrados, exceptuando la suma de cuadrados totales, que se va a determinar en forma tradicional. Es decir, se va a tomar cada dato y se eleva al cuadrado, se toma el total general, se eleva al cuadrado, 98 al cuadrado sobre 2 a la 3. Recuerde, vamos a hacer un recorderis de la tabla de datos. Aquí, recuerden que aquí hay 24 datos. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se toma cada dato, se eleva al cuadrado, cada dato se eleva al cuadrado, se suma, se resta el total general, o sea, hay que sumar todos estos datos, todas estas 24 información, 24 réplicas. Eso lo que genera es 98, que es el dato que se tiene. 98. Cada dato se eleva al cuadrado. 98. 2 a la 3 por, este es lo que es n mayúscula, 2 a la 3 por n. Hay 24 datos, 2 a la 3 por 3, 8 por 3, 24. Eso da una suma de cuadrados totales de 20.95. Recuerden que cuando se tiene la suma de cuadrados totales, se le resta toda la suma de cuadrados anteriormente calculados para obtener la suma de cuadrados del error, 4.82. Ya se tiene toda la suma de cuadrados. Lo que viene es presentar esa suma de cuadrados obtenida en la tabla de análisis de varianza, que aquí vemos la parte algebraica de esta tabla de análisis de varianza. Recuerden que es un diseño factorial, que hay que evaluar todos los factores. Por eso ustedes observan el, el estadístico F de Fisher evaluado para todos los efectos, tanto los principales A, B, C, como las interacciones AB, AC, BC y ABC. Y el error.
aquí están los reemplazos. Ya se obtuvieron todas las sumas de cuadrados. El número de grados de libertad en el diseño 2 a la K es 1. Es claro porque hay dos niveles. Recuerden que el número de niveles es menos 1, ¿no? Todos los grados de libertad es 1. Y el número de grados de libertad en este caso es 16, porque obviamente se obtiene 2 a la K por n menos 1. Recuerden que n vale 2, n vale en este experimento es 3, 3 menos 1, 2, y aquí sería 2 a la 3, 8, 8 por 2, 16. Y el total es n mayúscula, que es 2 a la K por n, que sería 24, menos 1, que sería 23. En otras palabras, aquí el cuadrado medio es la misma suma de cuadrados, porque los grados de libertad es 1, ¿no? Para los efectos principales y como las interacciones, exceptuando el error. El error sería 4.82, o el cuadrado medio del error, ¿no? 4.82 entre 16.30. Tomamos cada cuadrado medio, que sería la misma suma de cuadrados, repito, porque los grados de libertad es 1, y dividimos cada cuadrado medio entre el cuadrado medio del error para generar el f de Fisher. Observemos que los valores f de Fisher más grandes se establece en el factor B, que es el tiempo de certificación, y en las utilidades. Y si se desea, se obtiene el valor P, que te va a decidir qué factores son significativos. En este caso, el factor P, el factor C, la interacción AC. Y es importante conocer que la interacción AC es significativa porque recuerden que A, que es número de empleados, aquí aparentemente que no es significativa, pero si en la interacción aparece significativa es porque posiblemente hay un encubrimiento y que realmente A sí está afectando la variable respuesta. Por lo tanto, hay que incluir en el modelo el factor a pesar de que aquí no se presenta o no presenta la tabla de análisis de varianza un resultado significativo para ese factor A. Pero repito, puede ocurrir un encubrimiento, ¿okay? Y esto lo está indicando la interacción. La interacción es AC, por lo tanto A es importante para el ingeniero establecerlo en el modelo. O también debo informar que esta decisión no solamente la toma el que hizo el diseño de experimentos, sino el, el funcionario que conoce el fenómeno. Puede ser el mismo funcionario que está haciendo el diseño de experimento, pero si es un funcionario, si es una persona que desconoce la situación del fenómeno, debe apoyarse, obviamente, de la persona que tiene el conocimiento de este experimento. Bueno, ahora que viene, para terminar, viene el modelo. Vamos a construir el modelo, que es lo importante. Aquí se trata de 3 factores. Entonces, aquí está el factor A, el factor B, el factor C, el factor AB, el factor AC, etcétera, etcétera. Porque son 3 factores. Pero ¿por qué el profesor simplemente ubica y no aparece el factor C y no aparece el factor AB y el factor AC? Obviamente porque aquí se trata de un modelo para el diseño 2 a la 2. No va a aparecer el factor C. Si aparece el factor C, vamos a hacerlo para el diseño 2 a la 3. El diseño 2 a la 3 necesito todos los coeficientes, ¿sí? Que aparece todos los coeficientes. Pero eso va a depender también de lo que establezcamos en la tabla de análisis de varianza. Porque hay que simplificar el modelo. Este modelo que le estoy presentando es el modelo para un diseño 2 a la 2, pero el diseño que estamos trabajando es un diseño 2 a la 3. Por lo tanto, debe aparecer el factor o el coeficiente para C, el coeficiente para la interacción AC, BC y ABC. Aquí les replico cómo hallar los coeficientes. El beta sub 0, que es el intersecto del total general, sobre 2 a la K por N, y los coeficientes para los otros factores es el efecto de I sobre 2 a la K menos 1 por N. Y esta es la forma de ver la variable natural, que al final se ubica una vez simplificado el modelo. Veamos cómo hacerlo para este caso de estudio, ¿no? Esto les recuerdo cuáles son los niveles altos y bajos de este experimento. Recuerde que A es el número de empleados y hay empresas entre 200 y 1000 empleados
B es el número de años certificados, entre 2 y 5 años de certificación. Y las utilidades, C está entre 1.5 y 3 millones de utilidades. Aquí están los variables reales, ya no codificadas. Aquí está la variable, número de empleados. Recuerden cómo obtenerlo. Aquí está la fórmula general. Si vamos a tomar la primera variable, que es el número de empleados, aquí debe estar el número, y aquí sería 1000 menos 200, ¿no? ¿Está? 1000 más 200 sobre 2, 1000 menos 200 sobre 2, y aquí está la variable, el número de empleados. Lo propio para el tiempo de certificación. Tiempo de certificación, el alto es 5, el bajo es 2, 5 más 2 sobre 2, 5 menos 2 sobre 2, y las utilidades, utilidad la variable, 3 más 1.5 sobre 2, 3 menos 1.5 sobre 2. Estas son las variables reales. Ya no serían eh, eh, las variables que se obtienen inicialmente, que son las codificadas, ¿no? Las variables naturales del proceso, reales o naturales. Vamos a hallar los coeficientes. Aquí vamos a hallar todos los coeficientes, ¿no? Beta sub 0, 98 sobre 24. Recuerda que es el total general sobre 20. El beta sub A, hay que hallar el efecto de A, 0.033 sobre 2. Recuerden que estamos utilizando efecto 2 a la K menos 1. N3 y 2K, recuerden que es 2. 2 a la 2 menos 1, o sea, 2 por 3, 6. Eso es lo que vamos a contemplar. Y faltaría el 6. Obviamente, ahora le comento de qué se trata, ¿no? Porque aquí se trata del efecto sobre 2. El efecto sobre 2, no el contraste. El contraste sí hay que hallar. El efecto sobre 2. Aquí sería el efecto sobre 2. Hay que hacer una pequeña corrección. Veamos el efecto. Eso ya lo teníamos desarrollado. Este es el contraste, pero el efecto es este. 0.0333. Ese es el efecto. Es el efecto sobre 2. Repito, vamos a hacer la corrección con respecto a lo que se establece aquí en el coeficiente. Es el efecto sobre 2. Efecto sobre 2. Simplemente sobre 2. Aquí, ¿por qué hubo la equivocación? Porque aquí tendría que haber colocado contraste. Yo hubiese colocado aquí contraste, ya hubiese sido diferente. Pero cuando se trata de efecto, simplemente se toma el efecto y se divide entre 2. Bueno, entonces a cada uno de ellos se toma el efecto y se divide entre 2. Este es el efecto de B, 1.13 sobre 2, el efecto de C, 0.6833 sobre 2, y así sucesivamente. Todos los efectos. Estoy evaluando el modelo saturado. Todavía no he visto la tabla de análisis de varianza para, obviamente, relacionar lo que resulta de la tabla de análisis de varianza con respecto a lo que vamos a simplificar en el modelo. Este es el diseño, el modelo del diseño 2 a la 3, como yo les había contemplado. El anterior era un diseño 2 a la 2. Y están todos los factores, hasta la interacción triple, más el error. Este es el diseño, repito, saturado. Saturado significa que están todos los coeficientes, ¿no? El beta sub 0, el beta sub A, el beta sub B, el beta sub C, la interacción AB, la interacción AC, la interacción BC y la interacción triple. Saturado. Pero cuando ustedes observen en la tabla de análisis de varianza, ¿sí?, ustedes deben simplificar el modelo. Estas son las variables reales. Observen que aquí no están las variables reales o naturales, sino las codificadas. Aquí está XA, XB, XC, XAB, XAC, XB y XC. No, pero ustedes, si la quieren por las variables naturales, XA es esta, XB es esta y XC es esta. Recuerde de dónde proviene. De esta formulación que habíamos desarrollado. Ahora, ya vamos a observar qué se presentó en la tabla de análisis de varianza. Resulta que en la tabla de análisis de varianza se observó que hay factores que son significativos en el modelo.
Y esos factores significativos en el modelo vamos a seleccionarlos y vamos a eliminar los factores que no son significativos. Entonces, en esto nos quedamos con el beta sub 0, el XA, el XB, el XC y el XAC, basado en la tabla de análisis de varianza. ¿Por qué el A? Si aquí no aparece significativo, porque recuerden que yo les había comentado que en la interacción AC es significativa, por lo tanto debe haber encubrimiento con respecto a A. Entonces quedaría A, B, C y AC. Este es el modelo simplificado. Este es el simplificado. Entonces quedaría el simplificado de esta manera. Todavía sin las variables reales o naturales. 4.08333, que sería el beta sub 0, beta A por XA, beta B por XB, y este es XC, obviamente, el beta C por XC, y la interacción doble XA-XC, punto 4416, XA-XC. Todavía no hemos incluido las variables naturales. Ahora este XA la vamos a reemplazar por este, XB por esto y XC por esto. Eso sería ya el modelo real. Bueno, tendríamos que reemplazarlo, ¿no? Aquí desafortunadamente no apareció la presentación donde lo reemplazo. Aquí hay que reemplazar por XA, XB y XC en este modelo. Si en el momento de reemplazarlo, ustedes se pueden dar cuenta que se puede todavía simplificar más el modelo, porque aquí aparece una constante en el denominador. Y ustedes y aquí tienen unas constantes. Por lo tanto, se puede simplificar aún más el modelo. Ese ya es el modelo, la estructura del modelo. Ahora, como todo modelo, recuerden que hay una validación. Entonces, si ustedes quieren hallar el error, hay que hallar la respuesta predicha. Entonces, tienen la variable real, la respuesta real y la predicha. Y la diferencia entre la real y la predicha genera el error. Por ejemplo, si se toma el modelo no saturado, sino simplificado, este modelo simplificado, XA toma el valor de, si queremos hacer obviamente una estimación de la celda, por ejemplo, la celda A. La celda A, ¿qué significa? Que está el nivel alto de A y el bajo de B y el bajo de C, ¿cierto? Esa es la celda A. Entonces, donde vaya XA, si es celda A y está el nivel alto, uno coloca un 1. Y los demás colocan negativo. Menos 1 en XB, menos 1 en XC, para hallar el predicho, ¿no? Ese predicho debe diferenciarse con los valores reales. Yo voy aquí a los valores reales, voy a ir a los datos originales. Miren, aquí está. Estos son los valores reales. Entonces yo debo tomar este 3.2 y restarle el predicho. El 4.3 restarle el predicho. Y el 2.9 restarle el predicho. El predicho es el que asignamos cuando tomamos y llevamos XA como 1 y los demás como negativo. Por ejemplo, si ustedes, en este caso, el predicho para la celda C, que es este caso, la celda C. La celda C, voy a irme a la celda C, tiene estas réplicas, 4.4, 4.5 y 3.8, celda C. Pero esta celda C que indica que está el nivel alto de C y está el bajo de A y de B. Es decir, en el modelo donde están las variables codificadas, donde vaya XA y XB, hay que colocarle menos 1, pero donde vaya XC, 1 positivo, para que genere el predicho. Y ese predicho se le resta y se diferencia con los valores reales para obtener el error.
Aquí está. Este es para, perdón, este es para la celda C. Este ejemplo es para la celda C. Dio 4.23, el predicho. Entonces tomamos cada observación de la celda C y le restamos 4.23 para obtener el error. De esta manera. Esta es la celda C. Estos son los valores de la celda C y se le resta el predicho. Y se obtiene el error. O sea que ustedes van a obtener 24 errores. ¿Y qué van a hacer con los errores? Lo que hemos hecho siempre en diseño de experimentos. Con los errores podemos hallar la prueba de normalidad, homogeneidad de varianza, si existe autocorrelación, etc. Aquí están los valores predichos, aquí están los residuales. He obtenido un resumen de todos ellos. La prueba de normalidad, como yo les había comentado. Aquí está la homogeneidad de varianza por los errores. Y aquí sí aparece lo que yo les había comentado con la variable natural. Y todavía se puede simplificar más, ¿no? Porque este punto 0.16 lo puedo dividir entre 400, este punto 0.16 lo puedo multiplicar por 600 y se simplifica mucho más el modelo. Este es el ajuste de superficie respuesta en forma tridimensional de ese modelo que lo va a generar el Star Graph, obviamente. La gráfica de contorno para observar dónde está la maximización, que en este caso se necesita maximización porque uno quiere incrementar el número de clientes. Entonces aquí más o menos se establece para qué o para bajo qué condiciones se aumenta el número de clientes en esta gráfica de contorno. Entonces, en resumen, en este caso de estudio, el incremento de los clientes, esa organización sucede cuando el tiempo de implementación de la ISO 9000 está cercano a 5 años, obviamente con incremento de beneficios económicos, que es las utilidades. Eso es lo que básicamente se establece en este modelo. Ahora veamos un diseño 2 a la 2. Vean que es un diseño 2 a la 2. 4 réplicas, 4 réplicas. Pero aquí vamos a ver algo que se llama puntos centrales. Aquí se trata de 2 factores. El factor A, tamaño de la ranura, y el factor B, que es velocidad de corte. Este es un ejemplo de una empresa metalmecánica. El tamaño de la ranura es de un 16avos y un octavo de pulgadas, y la velocidad de corte 40 y 90. O sea que ya sabemos cuál es el nivel bajo, cuál es el nivel alto de cada factor. Y este es, obviamente, como se trata de 2 factores, A y B, y estas son las combinaciones. Nivel bajo de A, nivel bajo de B, que significa A bajo y B bajo. Hombre, significa que está un 16avo en la ranura con 40 revoluciones por minuto en B. Estos son los niveles bajos. ¿Y qué se obtuvo? Se obtiene la vibración, que es la variable respuesta. Estos son los datos de vibración. 4 datos de vibración, 4 réplicas. Cuando la ranura es un 16avo y la velocidad de 40 revoluciones por minuto. Ahora, cuando la ranura es de un octavo, que implica el nivel alto de A, pero la velocidad de 40 revoluciones, que es el nivel bajo de B, entonces se coloca la letra minúscula A, y estas son las vibraciones, 27.2, 24, 22.4, 22.5. Y así sucesivamente. Aquí están los niveles altos, por ejemplo, o sea, un octavo de ranura, que es el nivel alto de A, y 90 revoluciones por minuto, que es el nivel alto de B, AB, y estas son las réplicas, 41, 43.9, 36.3, 39.3. Diseño 2 a la 2. Aquí están las corridas, cómo se organizan las variables respuestas, pero aquí debo aclarar, ¿no? Si ustedes observan, aquí hay 16 datos.
Y este es un diseño que se llama con puntos centrales. ¿Qué significa puntos centrales? Que se va a adicionar otras celdas que precisamente son puntos centrales. Por ejemplo, por decir algo, un punto central entre 40 y 90 o un punto central entre un 16 y un octavo. Se va a adicionar otras réplicas con el propósito de obtener más, obviamente más observaciones en el diseño experimento, que le va a dar robustez al diseño al momento de obtener más réplicas. Aquí les presento el diseño tradicional, ¿no? El que acabo de explicar, sin los puntos centrales. Estas son los niveles, nivel de B, nivel la respuesta. Estos son las ranuras, ¿no? Un 16 es 0.065 y un octavo es 0.125. Esto es lo que lo podremos establecer en el stack gráfico, de esta manera. Aquí está la suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados de B. Aquí están los contrastes, se elevan al cuadrado, todo lo que hemos desarrollado. ¿Con qué propósito presento este caso de estudio? Con el propósito de establecer la técnica de Jace, que yo les había comentado, que los contrastes les expliqué cómo hallarlos por tabla de signos. Ahora no. Veamos cómo se hallan los contrastes mediante la técnica de Jace. ¿Qué deben hacer primero? Vean el ordenamiento estándar para dos factores. Uno, que son los niveles bajos, A, B y AB. Recuerden, cuando eran tres factores, yo les decía 1, A, B, C, AC, BC y ABC. Ese es el orden estándar para tres factores. Para dos factores, este es el orden estándar. ¿Qué van a hacer? Van a calcular o van a sumar todas las celdas, ¿no? Por ejemplo, la celda de los niveles bajos, que es el 1 entre paréntesis, 18.2, 18.9, 12.9, 14.4, la suman. Lo mismo con A, con B y con AB. Suman. Y esta es la suma. 64.4, 96.1, 59.7 y 161.1. ¿Listo? ¿Cuántos factores tienen? Tienen dos factores. Entonces van a crear dos columnas. Columna 1, columna 2. Dos factores. Si el diseño es 2 a la 3, usted tiene que crear tres columnas. Pero recuerde que si es un diseño 2 a la 3, aquí hay 8 celdas, 8 combinaciones, no 4 como aquí está en el diseño 2 a la 2. Aquí habrá 8 combinaciones si es un diseño 2 a la 3, pero habrá 3 columnas. Igual tendrían que sumar el total de réplica. Hay que sumar siempre el total de réplica como primera columna. Y crear tantas columnas como factores existan. Aquí se sumó los totales de réplica, como hay dos factores, se crearon dos columnas. ¿Qué van a hacer? La técnica de Jace para hallar los contrastes. Recuerden que la idea es hallar los contrastes para no utilizar la tabla de signos. Van a hacer lo siguiente. Ustedes van a sumar las dos primeras combinaciones. Sumarlas, el 1 y el A. Entonces significa que debe sumar 64.4 más 96.1. Y esa suma da 160.5. Después van a sumar B y AB. Esa suma es 59.7 y 161.7. Esa suma da 220.8. O sea, estos dos primeros datos de la primera columna son la suma en parejas de 1 y A y B y AB. Y esas mismas parejas ustedes van a restar. ¿Y cómo van a restar? De abajo hacia arriba, A menos 1. O sea, 96.1 menos 64.4. Eso da 31.7. O sea, van a completar la columna, ¿no? Estas dos últimas son simplemente restas. ¿Y cuál es la siguiente? De ver, así como sumaste B y AB, ahora vas a restar AB menos B. AB menos B, o sea, 161.1 menos 59.7.
Eso da 101.4. ¿Listo? Ya tienes la primera columna creada. Basado en esa primera columna, vas a crear una segunda columna. ¿Cómo vas a hacer? El mismo procedimiento. Tomas las dos primeras y sumas. Eso te da 381.3. Tomas las siguientes dos, 31.7 y 101.4, sumas, y eso da 133.1. Ahora, ¿cómo creas las dos últimas celdas? Ahora realiza lo mismo. Ahora vas a hacer una recta. Tomas 220.8 y le vas a restar 160.5. Eso da 60.3. Y vas a tomar 101.4 y le vas a restar 31.7. Y eso da 69.7. Esa es la técnica de Jason. ¿Qué acabas de crear? Este primer valor es el total general. El y punto. Y estos valores que ustedes observan ahí son los contrastes. Ya tiene los contrastes. Y si ya tiene los contrastes, ya puedes hallar la suma de cuadrado. Por ejemplo, la suma de cuadrado de A sería el contraste de A, 133.1 elevado al cuadrado sobre 2 a la 2 por 4. Recuerde que, ¿por qué 2 a la 2? Porque 2 es el número de factores, 2 factores. ¿Y por qué 4? Porque 4 réplicas. Eso da esta suma de cuadrado. 1107.22. La suma de cuadrado de B, se toma el contraste de B, que es 60.3, se eleva al cuadrado, se divide entre, nuevamente, 2 a la K, 2 a la 2 por 4, 227.55, y la de B también. Ya tienes la suma de cuadrados. Ya puedes hallar la suma de cuadrados totales, que recuerden que es la misma fórmula de siempre. Se toma cada observación, se eleva al cuadrado, se resta el total general, que ya se tiene por la técnica de X, 381.3, y se divide entre el total general, 1709.33. Y se construye la tabla de análisis de varianza. Esta es la tabla de análisis de un diseño tradicional. Este es el diagrama de Pareto que genera esta gráfica. Te dice que la ranura, que la interacción AB y la velocidad son significativos en el modelo. Diagrama de Pareto. Este es el valor de referencia, como si fuese la F de Fisher. Y te está indicando que el valor F de Fisher supera el valor crítico de la tabla. Tanto el factor A como AB como B. O sea que en el modelo debe estar el factor A, el factor B y la interacción AB. El modelo debe estar todos son significativos en el modelo. Aquí está el modelo. Vibración 23.055 menos 96.24. Tamaño de ranura menos 0.327 velocidad. Más, estos son los coeficientes. Ahora, estos son ya los valores reales. Aquí se hizo todo el procedimiento que hicimos aquí. Todo el procedimiento, la simplificación completa. Recuerde que ustedes tienen en este diseño los contrastes. Ya con los contrastes se puede hallar los efectos. Y ya teniendo el efecto se divide entre 2 y ya tiene el coeficiente. Aquí están los coeficientes. Y estos son los efectos. Estos son los efectos y estos son los coeficientes. Que ustedes observan. 23.823. Recuerde que el intersecto es el total general sobre el número total de observaciones. 381.3 entre 16. Eso es 23.832. Y estos son los efectos de A, de B y de AB. Y recuerden que dividido entre 2 genera el coeficiente. El efecto dividido entre 2 genera el coeficiente. Estos son los coeficientes. Obviamente, como yo les había comentado hace un momento, en el modelo, este 8.318 sería por XA, más 3.768 por XB y 4.356 por XA, XB. Pero XA, XB y la interacción XA, XB, ese XA y ese XB debe reemplazarlo por las variables naturales para obtener al final esto. Por eso ustedes ven distintos los valores aquí, ¿no? Porque ya
está simplificado completamente los valores para llegar a las variables naturales. Estas sí ya son las variables naturales. Recuerde que esas variables naturales provienen de la fórmula, en este caso, del ejemplo anterior, ¿no? Pero son básicamente lo mismo que estas son las variables naturales. Esta fórmula de variables naturales. Ya simplificado en el modelo. Claro esta parte. Ahora, yo les había dicho con puntos centrales. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Con puntos centrales. Esos puntos centrales implican que le da mayor robustez al ejercicio. ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, una Sí. preguntita antes que quite allí la diapositiva. En el método que nos enseñó ahora último para hallar La técnica de los Yates. coeficientes, sí, ese. Coménteme. Allí usted nos dio el ejemplo cuando es 2 a la 2, pero por ejemplo, si fuese 2 a la 3, en donde tengo un número de combinaciones de 8, ¿cierto? Cuando tendría que sumar, por ejemplo, el 1 con el A, el B Sí. con el AB, después vendría, Sí. digamos, el C y AC. Exacto, bien. Y así se Sí, va. quedan 4 Bien. parejas, correcto, quedan 4 parejas. Es más, Bien. aquí vamos para concretar lo que acaba de decir. La combinación estándar. Esta es la combinación estándar de 3. Entonces, mira, como acabas de decir tú, 1 con A, B con AB, C con AC y B y C con ABC. Así obtendrías tú la técnica de Yates. El ordenamiento es importante, porque si ustedes colocan 1, A, B, C, ya se pierde la técnica, porque ese no es el ordenamiento estándar para hacer la técnica de Yates. Tiene que ser de esta manera: 1, A, B, C, AC, S y ABC. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces, Sí, profesor. La próxima clase vamos a realizar esto en StatGraph. El ejemplo en el StatGraph para que ustedes observen cómo se hace en StatGraph. Y recuerden que yo les dije que de ahora en adelante es el software, ¿no? Porque esto obviamente tiene dificultades para hacerlo manualmente. Hay que ser muy cuidadoso, etcétera, pero ya que teniendo el software, ya vamos a desarrollarlo en el StatGraph. Entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor. Recuerden que hay una tarea, ¿no? Que tenemos hasta el 22. ¿Sí? Sí, disculpe, esa se va. Comenten.